Buenas noches, estamos ya finalizando este curso sobre el Espíritu Santo. Vamos a terminar con el Espíritu Santo en San Pablo. Estábamos viendo la carta a los romanos para posteriormente hoy comenzar en este último eslabón y conclusión sobre el Espíritu Santo en las cartas de Juan. Bueno, Hijo de Dios, que es un título cristológico que está en Romano 8, 14 al 16. Dice así el texto. En efecto, todos los que son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Por eso no habéis recibido un espíritu de servidumbre para recaer en el miedo, sino que habéis recibido un espíritu de adopción filial por el que gritamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu atestigua con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bien, comentemos un poco y analicemos este texto que es muy, en dos versículos, como suele ser en la Biblia, son muy contundentes. Dice, en efecto, todos los que son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, es decir, son llevados y hay que dejarse llevar por el Espíritu. El Espíritu, como sale al final del texto, con minúscula, ya sabemos es nuestro espíritu humano. Por lo tanto, quiere decir que nuestra conciencia, voluntad, libertad y capacidad de amar y ser amado se tienen que llevar, dejar llevar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Generalmente recordemos que cuando Pablo dice Dios se refiere al Padre. Bueno, dice, por eso no habéis recibido un espíritu de servidumbre para recaer en el miedo. A veces nuestro espíritu humano, o realmente en realidad cuando se profundiza en nuestro espíritu humano, uno descubre en sí mismo una tremenda, insondable y eterna insatisfacción. Y eso le da miedo a uno porque pone en jaque el sentido de la vida eh, en nosotros. Y después dirá también San Juan de que el miedo aleja al amor. Por lo tanto, limita la entrega de nosotros, que es el objetivo del Espíritu, porque la entrega es lo que nos une a Dios, el Dios que se entrega, el Hijo de Dios que se entrega. Entonces somos hijos de Dios en la medida que entregamos nuestro espíritu. Y que dice que habéis recibido un espíritu de adopción filial. En el bautismo se expresa eso sacramentalmente, concretamente, que pasamos a ser hijos de Dios. Y por eso le gritamos a Dios, Abba, que significa papito mío, en realidad literalmente en arameo. Entonces entramos ahí a una relación con Dios como la tenía Jesús, como un papito nuestro. Entonces ese mismo Espíritu de Dios atestigua con el nuestro, con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Es decir, uno profundiza, desarrolla su espíritu humano, esas cuatro cosas, y va a llegar a la conclusión de que es eternamente insatisfecho, de que nadie lo satisface. Y eso va a dar miedo, porque uno dice, entonces, ¿qué sentido tiene esto? Pero si tu insatisfacción es eterna, el único que la puede llenar es alguien que sea eterno.
Y ahí, cuando tú entras en esa certeza, en esa paz, en esa tranquilidad, a pesar que todo se desmorone, a pesar de todas las contingencias de la vida, tú vas a sentir, el Espíritu Santo te va a hacer sentir y gritar y relacionarte con Dios como tú, papito. Y eso va a verificar en tu experiencia, que no es solo espiritual, sino real, en la realidad de tu cuerpo, de tus relaciones, de tus emociones, de todos esos mundos que hay en ti, vas a verificar que Dios es tu papito y que tienes una relación real con Dios. Es que es la única manera, porque el problema de la religión es que la religión eh, opera prácticamente con el tema de pretender una satisfacción espiritual tuya en base a un cumplimiento. Y entonces, cuando tú cumples lo que te manda la religión, te quedas tranquilo y crees que tienes una relación con Dios, pero en realidad tienes una relación religiosa con la institución que te propone a Dios de esta manera, pero no es con el Dios directo. Eso no quiere decir que no deben haber religiones, sí, pero que la religión tiene que ponerse en su lugar como expresión, no como definición de tu relación con Dios, sino como una expresión de tu relación con Dios. Si estás en la India, esa religión será el hinduismo, porque expresará mejor tu relación con Dios, que está también condicionada o caracterizada por lo cultural. Lo mismo en el caso de los judíos, en el caso de los musulmanes, ¿verdad? Y nosotros en Occidente, en el caso del cristianismo. Recordemos que Occidente se creó gracias a la cristiandad, a Constantino, que en el fondo elige la opción cristiana como la mentalidad del Imperio Romano. Y el Imperio Romano en el fondo es el origen de Occidente. Bueno, eso desde el punto de vista geopolítico. Pero bien, lo que importa aquí es que en la medida que tú desarrollas tu espíritu humano, vas a llegar a la conclusión de que tu conciencia, de que tu libertad, de que tu voluntad y de que tu capacidad de amar y ser amado se van a quedar cortos, se van a sentir como un saco roto, como un pozo de eterna profundidad. Y como tú eres inteligente, tú vas a decir, esa persona que es mi padre o mi madre, yo creo que pueden llenar este vacío eterno, pero no, porque ellos están en la misma condición que tú. Miras a tus hijos y dices, esas personitas amadas mías y que me aman, van a poder llenar este vacío. Tampoco. Esa mujer o esa pareja o ese hombre que tú crees que va a llenar tu vacío, tampoco. Esa profesión, esa religión, cualquier invento humano no lo va a lograr. El único, un eterno. Si el pozo es eterno, el único que puede colmar eso es alguien que sea eterno. Y eterno es solamente uno, porque lo abarca todo para todos lados. No pueden haber dos eternos. Entonces ahí tú dirás, bueno, culturalmente yo nací, no sé, en Arabia Saudita, ya, y mi Dios es Alá. Bueno, nosotros en el cristianismo
es el Dios triunitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ciertamente tiene que ver mucho más con la realidad, con lo que se va descubriendo la ciencia, en fin, con un montón de cosas. Pero nosotros no tenemos que poner esa superioridad que nosotros creemos tener por tener esa creencia cristiana, que yo honestamente yo creo que es superior. Pero eso no puede desmerecer la sabiduría de las otras religiones y creencias. Todas nos pueden aportar algo. Por eso el Concilio Vaticano II habla de las seminas verbi, las semillas del verbo de Dios. El verbo da sentido y acción a una frase. Entonces el verbo de Dios da sentido y acción a la vida y a la fe. Entonces, por lo tanto, evidentemente va a ser mejor. Eso que, pero no por eso tenemos que anteponer superioridad en el diálogo con las otras religiones y creyentes. A veces eso nos juega en contra y terminamos eh, con una menor calidad humana en el diálogo con los otros, por esa soberbia de creernos en lo correcto y superiores. No, estar en lo correcto, es gritar a Dios como Apá, como papito nuestro, y ver a todos los otros como hermanos nuestros. Entonces, eso nos tiene que llevar a la humildad. Bueno, este es un gran eh, texto, ¿verdad? El de Romanos. En Gálatas, también de San Pablo, capítulo 3, versículo 26, escribe, pues todos vosotros sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por tanto, los creyentes quedan situados como hijos respecto al Padre. Imagínense, qué honor el nuestro y qué entrega la del papito. Entregó lo más caro, lo que más amaba. Y eso lo hace ser Dios porque humanamente nuestro espíritu humano no entregaría así a los hijos. Y, y entrega un hijo no como un bebé, en el sentido de trinitario de la persona del hijo. Comienza como un bebé, como un feto y como un bebé entre nosotros, puso su tienda de esa manera entre nosotros. Pero la persona del Hijo en la Trinidad está plenamente con una conciencia perfecta, eterna, completa, para aceptar encarnarse y todo lo que ello implica, para mostrarnos la religión verdadera, que es tomar a Dios como Abba. Bueno, por tanto, los creyentes quedan situados como hijos respecto al Padre. Aquel que entregó a su Hijo ha querido hacer de nosotros hijos suyos. En Romanos 8:15 se subraya de forma particular la acción del Espíritu en este caso, dado que el cristiano tiene que haber recibido un espíritu de adopción filial, como decía el texto que analizamos, hasta el punto de haberlo experimentado íntimamente en su espíritu, gracias al Espíritu, con mayúsculas. Y ya vimos cómo es ese mecanismo. Se observará aquí la palabra adopción, un término sacado del lenguaje jurídico helenista, griego, desconocido en la escritura y utilizado raras veces en el Nuevo Testamento. Pablo, como fariseo,
y legalista eh, lo pone, ¿verdad? Pablo no vacila en utilizar esta palabra del mundo helenista, ya que es capaz de traducir mejor con ella una realidad nueva. ¿Cómo es esa realidad? Vamos a poner bien. En Gálatas 4, 5, 6 el apóstol expresa un pensamiento análogo para que recibiéramos la adopción. Y como sois hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que grita, Abba, Padre. Tenemos aquí la plegaria cristiana por excelencia, la misma que Jesús dirigió a su Padre. Se observará la utilización del término arameo Abba, Abba, traducido por padre, más exactamente papá o papito. De esta manera, Pablo da ejemplo de una plegaria glosolalia, en un lenguaje extraño, incomprensible para un griego, pero acompañándolo de una clara interpretación, que es la de la adopción. Nosotros seríamos sus hijos adoptivos, y en rigor solo Jesús es hijo, pero somos hijos en el Hijo, en la medida que nos comportamos como hijos, como Jesús respetó y amó a Dios como su papito. Pablo aplica aquí lo que les exigía a los corintios en Primera de Corintios 14. Finalmente, como ya se ha dicho anteriormente, en el Espíritu, el que ora en el cristiano, del mismo modo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inenarrables, y aquel que sondea los corazones sabe cuáles son los deseos del Espíritu, y que éste intercede por los santos según Dios. ¿Ya? Siempre la cosa tiene que ser según Dios, no según nosotros, no según la religión, no según el cura, no según el papa, sino según Dios. Por eso siempre hay que pedir la asistencia del Espíritu para que de alguna forma se manifieste y nos haga intuir qué es lo que debemos pedir. Por ejemplo, el milagro que se dio en mi caso, que lo conté en otra clase, claro, el Espíritu Santo de alguna forma se la arregló para que yo intuyera y dijera lo que tengo que pedir aquí es el cambio de jueza. Y a lo mejor eso fue lo que ocurrió, todavía yo no sé. Entonces, no solamente el Espíritu está en el principio de la nueva plegaria, sino que la acompaña en todo su recorrido y pone de manifiesto su contenido más auténtico hasta el punto de que Dios interroga al Espíritu para que se manifiesten los deseos del Espíritu en favor de los santos o apartados, es decir, de la comunidad entera. Por medio del Espíritu, la realidad más profunda de nuestra oración supera siempre las apariencias de nuestra plegaria. Entonces, eso tenemos que acentuar más, que finalmente nuestras peticiones las guíe el Espíritu Santo, que de alguna manera nos haga ser más precisos en lo que pedimos, no según nuestra conveniencia, sino según Dios.
A ver, aquí. Bueno, en conclusión, la lectura de 1 Corintios 12 al 14, capítulo 12 al 14, y de Romanos 8, o atribuido a Pablo sobre el Espíritu. Es difícil hacer la síntesis de los mismos, ya que la palabra y sobre todo la realidad que designa se escapan siempre, en cierto modo, de una investigación. En su referencia al Espíritu, el apóstol intenta decir toda la novedad de la vida cristiana y ante todo la novedad de la alianza, en la antítesis entre ley y espíritu. Pablo quiere expresar también toda la dinámica nueva de la vida cristiana, el dinamismo del espíritu. El espíritu nos libera, ¿no es cierto? Entonces por eso el espíritu y la letra, el espíritu y la carne, la iglesia y el mundo, etcétera. Que afecta no solamente al bautismo, a la iglesia entera, que la conformamos los bautizados. Esta fuerza de Dios penetra finalmente en la historia entera, ya que las arras ya se nos han dado, antes de que todo haya sido enteramente renovado por el Espíritu. Bien. Ay, perdón, estoy resfriado. A ver, acá. Para manifestar mejor la originalidad del pensamiento paulino sobre el Espíritu, ay, a ver, acá, entonces, ahí. Habría que compararlo además con el de las cartas atribuidas a Pablo, ya porque Efesios no se está seguro si es de Pablo o no, la mayoría dice que no. Y más aún con los escritos de Juan sobre el Espíritu y el Paráclito, que ya lo vamos a ver. Además, marcadas en Juan. Eh, Jesús promete la venida del Espíritu. Y, a ver, ahí. Jesús promete la venida del Espíritu y lo envía efectivamente. Este punto no aparece, eh, pero en la teología trinitaria, ¿no es cierto?, decimos que el Padre y el Hijo envían al Espíritu y que el Espíritu se relaciona al mismo tiempo con el Padre y con el Espíritu, como único principio para el Espíritu, para Él. Bueno, respecto a la objetividad intimista de Juan, se observa en Pablo un extraño acento de entusiasmo. Él habla de una experiencia y de una experiencia que reconoce como inenarrable. Claro, generalmente las experiencias espirituales no se puede, son muy difíciles de explicar y son imposibles de definir, pero se pueden compartir porque las ideas se discuten y la experiencia se comparte. Entonces, es posible compartirlas y en ese mismo hecho encontrarle sentido.
en la medida que se comparte. Al compartir algo así, más se profundiza, más se va explicando, más se va revelando y desvelando. Bueno, en el fondo es la experiencia religiosa y la expresión teológica más profunda de estos dos autores lo que aquí está en juego. Y que es, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho en todo este curso, que el Espíritu Santo se forma, si se puede decir, por la entrega del Padre y el Hijo, y llega a ser, por lo tanto, distinta del Padre y el Hijo. Y al ser distinta del Padre y el Hijo, llega a ser independiente del Padre y el Hijo. Y al ser independiente del Padre y el Hijo, se constituye en alguien idéntico a sí mismo, es decir, otra persona, pero que sí proviene de la entrega del Padre y el Hijo como único principio. Por lo tanto, si falta una de las personas divinas, la otra no puede existir, no hay Dios. Dios no existe sin la relación. Y la relación en persona en Dios es el don y el Espíritu es la donación. Así uno se explica, ¿verdad? Todo eso. Por eso nosotros en Fratesi siempre terminamos un encuentro, una oración, y también el Santo Rosario dando gracias al Padre que es dador, gracias al Hijo que es el don y gracias al Espíritu Santo que es la donación. Entonces, estamos en contacto siempre con esa realidad. Bien, ahora vamos a empezar con las cartas de Juan. Voy a poner una breve pausa. Bien, comenzamos ahora eh, con las cartas y finalizamos el curso con esto del Espíritu Santo en las cartas católicas, en las cartas de Juan. Recordemos en primer lugar que el apóstol San Juan siempre se ha creído, o el autor del cuarto evangelio siempre se ha creído que es el discípulo amado mencionado en los evangelios. Después siguieron escribiendo, enriqueciendo y complementando y también, inspirados por el Espíritu, la comunidad juánica, y después se cree el líder de esa comunidad joánica, que fue el presbítero Juan, también llamado el mismo nombre. Entonces, por eso generalmente creemos que estas cartas tienen algo de esas tres autorías, del apóstol San Juan, de la comunidad joánica y del presbítero Juan. Bueno, dicho esto, veamos el tema de reconocer el espíritu que se nos ha dado. ¿Ya? Espérense. Esto. Bueno, por esto sabemos que mora en nosotros. Estamos viendo la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 24, y después nos saltamos o leemos hasta el capítulo 4, versículo 6 de la misma carta. Por esto sabemos que mora en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino probad los espíritus para ver si vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. Reconoced en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne es
de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es el espíritu del anticristo. Habéis oído decir que iba a venir. Pues bien, ahora está ya en este mundo. Vosotros, hijitos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues aquel que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ya vencido al espíritu del anticristo se refiere. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En eso reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Bueno, tremendo texto que está ahí, ¿no es cierto? Seleccionado ahí de esos versículos. Bueno, dice que el espíritu nos ha dado. No os fiéis de cualquier espíritu. Entonces, claro, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en una dimensión espiritual, no solo material, porque somos en la creación los que tenemos espíritu. Todos los otros seres vivos tienen alma, ánima, los mueve, los anima, se mueven, saben, pero nosotros sabemos que sabemos, tenemos conciencia. Y eso es el espíritu, junto con la libertad y la voluntad, y nuestra capacidad de entrega. Entonces, claro, uno puede ver parejas de animales que pueden ser más fieles de lo que uno es, llegaría a ser, pero están condicionados en su escala vital, en su escala de vida, para multiplicar su especie y para permanecer en la vida. En cambio, nosotros, sobre todo en estos días, que son capaces de ponernos en una guerra nuclear, si es que uno de los países atacados tiene justamente la bomba nuclear. Entonces, eh, no optamos por el diálogo, sino por el exterminio. Y también es cierto que hay personas que no quieren dialogar. Ya, por ejemplo, el pueblo iraní, que, que son los antiguos persas, que eran un imperio persa, cuyo en cuyo auge su idioma era el arameo. Recuerden que el arameo era parte de los persas, de los babilónicos y de los asirios. Y sin embargo, acá es importante el hecho de que no se puede entrar en una conciencia de cuidar el planeta. Como Dios que quiso encarnarse acá en este punto, que es un grano de arena en la galaxia, imagínense comparado con todo el universo y las millones de galaxias que hay, y estamos aquí y Dios se encarnó aquí, no va a andar encarnándose en todos lados. Eso es una maravilla cuando uno piensa eso y cuando uno tiene eso en plena conciencia, le da una rabia la estupidez humana.
y el egoísmo humano, porque acá lamentablemente parece que no se trata de liberar al mundo de gente fanática religiosa que no sea cristiana, como el caso de los persas. Eh, los persas no son árabes. Irán no es árabe, Persia. Bueno, pero yo creo que acá se trata de que el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, comandado por Netanyahu, Benjamín Netanyahu, le sabe muchas cosas a Trump y sobre todo de esos archivos desclasificados de Jeffrey Epstein. Y bueno, y hay que poner el acento mejor en otras cosas. Eso sería un egoísmo atroz para que no te pillen. Y entonces eso es, eso que anima, que se hace conscientemente, no es un espíritu que es de Dios, es más bien del anticristo. Si Cristo fue obediente al Padre, lo anticristo será la búsqueda del poder. Vaya analizando usted la realidad actual en el mundo. Si Cristo fue pobre y sirvió a los pobres, lo anticristo es buscar la riqueza y el tener. Si Cristo fue de un corazón puro, lo anticristo será buscar el placer por el placer, el hedonismo. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy conscientes de qué espíritu nos está moviendo, de qué conciencia en la que estamos nosotros ejecutando nuestras acciones. Habrá muchos falsos profetas, dice el texto, en el mundo, pero el profeta no es el que te dice lo que va a pasar, sino sobre todo el espíritu profético de la Biblia y de los profetas bíblicos es el anunciar a Dios y denunciar todo lo que vaya contra Dios. Por ejemplo, yo no he visto por lo menos en las redes o algo así una reacción del Papa eh, actual que a veces me parece muy bueno, pero también muy anónimo. Es bueno que se visibilice más para tener una contundencia en su palabra y toque los espíritus, toque las conciencias. Él dijo que, bueno, muchas cosas últimamente respecto a que le preocupaba que en la iglesia a nivel mundial había muchas facciones de extrema derecha, que evidentemente lo que van a querer es el capitalismo, poner a los países en guerra, así compran más armas, mandamos más gente a la guerra, distraemos la atención de la vía secreta, de los gobernantes, etcétera. O sea, le preocupa, el Papa ha dicho, León XIV, que le preocupa más eso.
Y eso no lo hace a él de izquierda o comunista, sino que es un diagnóstico simplemente que él hace. Claro, verá, por ejemplo, en Argentina, en el caso del presidente Javier Milei, ¿no es cierto?, que prácticamente quiere meter a todos los argentinos y los soldados argentinos en este conflicto contra Irán. Y es increíble cómo Irán ha mandado misiles a Dubái, donde está toda la creme de la creme, donde todos los bendecidos por el Señor están ahí. ¿Cómo estás acá en Dubái, bendecido? Me siento bendecida. Y ahora le llueve la bomba. Imagínate. Y a Israel también. Dios quiera que no se destruyan los lugares santos, que son importantes para el cristianismo, para el islamismo y para los judíos. Entonces, estamos mal, porque tenemos un espíritu de que quiere reinar con guerra, pero si somos un punto, yo lo coloqué en mi WhatsApp. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que estemos en esto? Por ejemplo, no, déjenme ver si lo veo acá, aquí. Miren, todos, tengo que compartir. Miren, ahí estamos todos, en ese pálido punto azul. ¿Ven ese puntito? Ese es nuestro hogar. Esta foto fue tomada a 6.000 millones de kilómetros por la sonda Voyager antes de salir del sistema solar. Y ese somos nosotros. Así, solo en nuestro sistema solar. Imagínense la galaxia, en el universo, en los multiversos. Y lo maravilloso es que Dios tiene una decisión soberana, no anda encarnándose en hartas dimensiones y mundos paralelos y multiversos. Nos eligió aquí. Bueno, como Dios es gratuidad, es gracia, elige siempre lo más inmerecible. Por eso es gracia. Ahí si fuéramos los mejores de todos los multiversos, no tendría gracia, no tendría conveniencia. Y si fuéramos los mejores, no se hubiera ido crucificado ni coronado de espinas, sino con diamantes. Y le hubiéramos dado chocolates. ¿Se acuerdan de esa historia que a veces yo les he contado? Que un extraterrestre les dice, ¿y ustedes conocen a Jesús? Nos dice a nosotros. Sí, claro. Si él vino, se reveló, todo, nos dejó su evangelio y todo así. Y el extraterrestre le dice, sí, nosotros estuvo poco tiempo, pero buscamos los diamantes más lindos, eran puros diamantes azules, para hacerle una corona, y a él le encantaba el chocolate, y le dimos chocolates y todo, y se fue feliz. ¿Y ustedes qué le dieron? ¿Cómo se fue? Y ahí la vergüenza del terrícola, ¿no? Lo crucificamos, se fue con corona de espina. Sí, imagínate. Entonces, estamos acá, en esta foto de las reales, de la Voyager. Ahí, ahí estamos, imagínense, ahí estamos todos, en ese punto, ahí, ahí estamos.
Y estamos en guerra, estamos con soberbia, estamos odiándonos, estamos despreciándonos, estamos no cuidando la creación, la naturaleza, la tierra, nuestro hogar, nuestra casa común. Somos una mierda, ¿cierto? Nos merecemos todos los asteroides y aún así el papito nos protege. Y ahí comprende uno lo de la oveja perdida, lo de la oveja negra, lo del juicio, cómo se preocupa. Y somos eso solamente. Y sin embargo, nosotros podemos decir con Jesús, Abba, le podemos decir a Dios. Dios puede escuchar que le digamos, Abba, nosotros. No sé si extraterrestre ya no se puede decir porque no hay vida en el sistema solar, por lo tanto habría que decir, no sé si se puede, si hay vida extrasolar. No sé cuál será el caso de ellos, pero nosotros sí podemos hacerlo. Y vino Jesús y lo reveló. Aquí Jesús no se va a andar encarnándose en otro lado, por lo tanto esa historieta del extraterrestre y el terrícola no ha lugar, pero es un ejemplo para que nos escandalicemos lo que somos capaces de hacerle a Dios. Y se lo hizo la religión. No, qué vergüenza, qué estupidez humana. Me acuerdo que mi papá me decía eh, que lo peor que existía era la estupidez humana, porque si había un arsenal nuclear para destruir 100 veces nuestra casa común y con una posibilidad basta para destruirla, ¿para qué tener 99 posibilidades más en el bolsillo? O sea, estúpido de lo estúpido. Yo no estoy en contra de la energía nuclear o algo así o nada de eso, porque de todas formas una bomba nuclear, un misil nuclear a lo mejor nos ayudaría a desviar un meteoro, un asteroide o algo de manera energética también. Entonces, no, yo estoy contra eso. Estoy contra la estupidez de autodestruirnos. Y lo que quiere justamente el anticristo es que nos autodestruyamos, que después él mismo diga, no, si la culpa la gente lo tiene esta gente tonta, no la tiene Dios, lo tiene esta gente. Entonces, bien, voy a ir al baño, pongo pausa mientras. Bien, entonces lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de San Juan del Anticristo es que vino de los nuestros, pero no era de los nuestros, por lo tanto es factible que sea de origen judío y cristiano, o cristiano pero de origen judío, el que personifique toda esta dimensión anticristiana que a veces nosotros mismos ayudamos a que se construya, porque a veces nosotros preferimos el poder, el placer y la riqueza, y no la pobreza ni la humildad, y no la obediencia al Padre, y no vivir con un corazón puro. Entonces, esa dimensión ya está en este mundo porque siempre es lo que nos gobierna y lo que eliminó a Jesús terrenamente. El poder militar, Pilato, el poder económico, los mercaderes del templo, el poder político de derecha, Herodes, el poder político de izquierda o revolucionario, Barrabás, y el poder religioso, Caifás.
Esos 5 poderes todavía se sientan a la mesa para eliminar al verdadero Dios. Porque el Dios de la religión, claro, ese lo conservan. Ese es más fácil conservarlo, más fácil por el cumplimiento y hacerte creer que porque cumples tal cosa, tú estás bien o has conocido a Dios, ¿no? Tienes que profundizar siempre en Dios porque Dios quiere ser conocido, no creído. Entonces dice, vosotros, hijitos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues entonces, siendo hijos de Dios, es decir, teniendo una relación con Dios como tu papito, como tu abba, vences al espíritu del anticristo. No te va a confundir eso a ti. Pues aquel que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. El espíritu que está en el mundo es anticristo. Son esos 5 poderes. Quieren eliminar a Cristo y se basa en la pobreza, en la riqueza, el poder y el placer como fin último, como sentido de la vida, como lo que aspires a alcanzar. Pero no, esa riqueza aumentará tu pobreza espiritual. Ese placer te hará llenarte de vacíos y ese poder te va a enceguecer en la estupidez, en la soberbia. Y la soberbia es el paso anterior a caer en el abismo. Y sin decirlo religiosamente, sino en lo cotidiano. Yo cada vez en mi vida que yo fui soberbio, caí después al paso siguiente al abismo. Así que le tengo hasta miedo de ser soberbio. Dios me libre de eso. Y lo peor es que a veces a lo mejor para algunas personas uno parece soberbio. Por eso que yo siempre debo explicar que no es soberbia lo que yo digo y que desprecien a la religión, no, sino que la pongan en su lugar como expresión. La expresión religiosa católica es una maravilla, ¿verdad? Si uno la va resignificando con el tiempo, cada vez eso tiene más sentido. Bueno, el que conoce a Dios nos escucha, ¿eh? Esto está muy bueno para los cursos de teología. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, el que conoce. Ojo, el que no es de Dios no nos escucha. En eso reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Pero la idea es que alguien no nos diga, pero ¿quién te va a escuchar a ti si eres un soberbio? ¿Quién te va a escuchar a ti si no sabes nada? ¿Quién te va a escuchar a ti si no tienes una relación verdadera con Dios? ¿Quién te va a escuchar a ti si no expresas de manera religiosa tu relación con Dios? ¿Quién te va a escuchar a ti si te crees con el poder de decir que estos se condenan y estos se salvan? ¿Quién te va a escuchar a ti si no hacen nada por los más pobres? ¿Ve? Es decir, eso exige una coherencia en nosotros. Y yo sé que ustedes la tienen, por eso es un honor para mí hacerles clase. Bien, ya. Familiarizados, ¿dónde está esta diapo? Familiarizados con el cuarto evangelio, los cristianos de las comunidades de Juan, la comunidad juánica que decíamos, han oído esta palabra de Jesús.
no os dejaré huérfanos. El Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Ese es en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio. Entonces, ¿recuerdan que era el Paráclito? ¿Verdad? Era el defensor, era el que da testimonio, era el que hacía la acción de gracias, era el que te justificaba a partir de la relación que tú tengas con el Padre. Bueno, en adelante viven del Espíritu de Jesús que éste les ha transmitido en la resurrección. Pero ¿qué significa escuchar al Espíritu? No es posible que cada uno defina a su antojo cómo ha de vivir el Evangelio. ¿Cuál es el espíritu según el cual hay que obrar? ¿Y qué hacer para no dejarse seducir por palabras ilusorias, por espejismos que se parecen tanto al Evangelio que es posible engañarse? ¿Verdad? Por eso que hay que leer el Evangelio todos los días o a veces en la semana, no solo ir a escucharlo al templo, sino tú leerlo de manera continua, cosa que haya un encuentro personal con el Dios del Evangelio. Entonces, porque así nosotros somos capaces de encontrarnos con la fe de Jesús y el Dios de Jesús. Cuando eso no ocurre, se impone el tremendo error de interpretar a Jesús según el Antiguo Testamento y según San Pablo. Y uno deja lo verdadero y lo correcto, que es interpretar al Antiguo Testamento y a San Pablo según Jesús. Bien, ustedes en las comunidades, parroquias, movimientos que sean parte, tienen que aplicar ese criterio. Se interpreta en mi grupo, comunidad, iglesia, parroquia, movimiento, el Antiguo Testamento y a San Pablo según Jesús, o terminamos interpretando a Jesús según San Pablo y el Antiguo Testamento. Háganse esa pregunta. Bien, las cartas de Juan nos muestran cómo los responsables de las comunidades velaban por mantener la palabra recibida. San Pablo decía eso, que él ha recibido esto. Bien, tal como fue enseñada desde el principio. Sienten la preocupación de discernir en iglesia qué es lo que significa vivir según el Espíritu que se ha dado. El Espíritu Santo, si en realidad está en ese grupo, comunidad, parroquia, movimiento, confesión, iglesia, va a hacer que el Antiguo Testamento y San Pablo se interpreten según Jesús. Si no está ahí el Espíritu de Dios, eso no va a ocurrir al revés. Entonces, sienten la preocupación de discernir, ese es el discernimiento que tienen que hacer. ¿Qué es lo que significa vivir según el Espíritu que se ha dado? Los textos sobre el Espíritu no son numerosos, ahí están, ¿no es cierto?, en San Juan.
A este conjunto de pasajes en los que aparece la palabra espíritu conviene añadir el texto sobre la unción, también en Primera de Juan. La unción es la palabra de Dios transmitida por Jesús, que penetra en los corazones y los empapa bajo la acción del Espíritu Santo. Y eso se hace sacramentalmente en el bautismo por el aceite y también en la confirmación, porque el aceite penetra, empapa. Entonces simboliza muy bien lo que hace el Espíritu Santo, que no se queda encima, no es para vestirse, es para que tú lo absorbas en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la relación en persona, entonces necesita ir relacionando y conectando todo, tiene que entrar en ti, tiene que penetrar, tiene que empaparte. Bien, entonces tiene todo ahí una lógica y una forma de entender todo esto. Bueno, el texto sobre el discernimiento de espíritus reviste una importancia especial en el contexto de finales del siglo. Además, se trata de un pasaje al que remiten los demás. Ya, el 4.13 forma, por ejemplo, una inclusión con el capítulo 3, verso 24, repetición de un mismo versículo. Ya, ahí va. Eso significa que el espíritu que inspira al autor bíblico necesita reafirmar algo. Para un análisis más completo habría que tener en cuenta la sección del 3.24.4 al 13, ya hasta el 5.6.8. El autor hace referencia al testimonio del agua, de la sangre y del espíritu. Remite al Evangelio de Juan, el episodio de la lanzada en el costado del Señor, ¿cierto? Ahí hay agua y sangre. Allí los testigos de la muerte de Jesús son la sangre, el agua, y el discípulo que vio y que da testimonio para que todos crean sobre la base de su testimonio. Claro, el discípulo amado, ¿verdad? Que se supone que Juan estaba ahí con las mujeres y vio eso y después lo escribe e interpreta. En la primera carta de Juan, el testimonio del discípulo se convierte en testimonio en el Espíritu. Es urgente para las primeras comunidades cristianas definir en esa iglesia que está ya tomando forma cuál es el testimonio en el Espíritu. Discernir el verdadero Espíritu. Para el análisis del texto vamos a proceder en tres etapas. ¿Qué significa discernimiento de espíritu? La confesión de Cristo, una fórmula de fe y el reconocimiento del espíritu en la vida de amor según Dios. Eso lo veremos la próxima, que será nuestra última clase antes de comenzar el nuevo curso que yo les voy a mandar previamente. Si quieren que hagamos los dos o uno de esos dos, les voy a mandar de qué se trata y una encuesta para que inviten, no para que se retiren, sino para que inviten a más personas y ustedes sigan. Esa es la idea. Así que bueno, vamos a estar también, ya si Dios quiere, al término de esos nuevos cursos legalizados y así vamos a poder dar un certificado. Así que bueno, hasta aquí la clase. Muchas gracias. Mucha salud. No se resfríen como yo. Disculpen la voz, pero eh, quería hacer la clase porque creo que estoy entendiendo mucho mejor muchas cosas y gracias a este mismo curso que me ha hecho discernir mejor en el espíritu. Un abrazo fuerte, se cuidan mucho.